desigualdades sociales son sumamente marcadas también por el abandono, por la miseria de nuestro pueblo, pero es una miseria a la que la han obligado la corrupción de nuestros gobernantes, desafortunadamente. Tenemos una población de casi 9 millones de habitantes. 9 millones de habitantes, tenemos un sistema de salud pública en donde se supone que el Estado es garante de esa prestación de servicios de salud. Sin embargo, es un sistema que no ha tenido ningún crecimiento en las últimas, digamos, 3 décadas. Y sí. Y atiende aproximadamente un 60% de la población. El aseguramiento social, que es de aportación privada por los trabajadores que trabajan en el sector privado y público, y un porcentaje que pone el Estado para garantizar esa prestación de servicio, pero que solo abarca el 12% de la población. Y el sector privado propiamente, que son los que tienen posibilidades de pagar consultas privadas y atención privada, atiende el 10%, y el 18%, que es más o menos 1,5 millones de hondureños, jamás en su vida van a ver un médico. Mueren en el abandono, se los trata nada más con medicina que ellos pueden obtener, y definitivamente son personas que no tienen ninguna prestación de ningún tipo. Los médicos empleados para estos 9 millones de habitantes son apenas 2.546 médicos. Con esa cantidad de médicos se atiende todo el sistema de salud. Por contratos son 510 médicos. Quiero decirle que estos médicos por contrato, muchos de ellos tienen 15, 20, 25 años de laborar sin tener una relación permanente, por lo tanto no tienen ninguna posibilidad de previsión social, no han aportado a un sistema que les garantice que van a tener una pensión al final de su vida laboral. Tenemos este número de enfermeras, odontólogos apenas 242, personal técnico, técnicos en radiología, los técnicos de laboratorio son 3.335, y el personal administrativo 8.853. El Estado es el lugar en donde nosotros le llamamos paracaidistas. Son las personas que solo van, cobran un sueldo, es el clientelismo político del gobierno de turno. Ahí van a trabajar todas las personas que le ayudan en la campaña a los mandatarios, y que en este tiempo se han incrementado a través de una figura que le llaman "con chamba vivís mejor". Es una figura en la cual le pagan a una persona joven menos de 200, como $180 al mes, y a través de esa figura también se emplea médicos que también son adeptos al gobierno y que el fin de semana van a trabajar en brigadas del partido político del gobernante de turno. Esto es lo que tenemos en infraestructura hospitalaria, nada más 28 hospitales, el Seguro Social tiene nada más 2 hospitales, nunca creció, nunca tuvo oferta, eso desde 1964 que se fundó hasta la fecha, más de 50 años, que no tiene crecimiento. Y si ustedes ven, los hospitales privados son muchos, psiquiátricos solo hay 2 en todo el país, para que vean cómo estamos en un país en donde no hay oportunidades, en donde no hay que comer, cómo estará la persona deprimida, pero solo hay 2 hospitales psiquiátricos. Institutos nacionales 1,
las clínicas materno-infantil 68, muchas de ellas fueron descentralizadas y entregadas a organizaciones no gubernamentales, que es la nueva forma de administrar ahora los hospitales del Estado, para deshacerse también de la responsabilidad de decir, bueno, yo no administro el hospital, lo tiene una fundación y ellos son los responsables de la prestación. Si no hay medicamentos, es culpa de la mala administración de la organización no gubernamental que tiene el hospital. Centros de salud con médicos, 444, clínicas periféricas 3 y unidades de atención primaria en donde solo hay enfermera, 1044. El Colegio Médico cuenta con una membresía de más o menos 13.868 médicos inscritos, pero que están activos solamente alrededor de unos 5.500 médicos. El resto está inactivo por varias situaciones, pero la más importante es porque no tienen una relación laboral, un ingreso que les permita pagar esa cuota al Colegio Médico. Por lo tanto, pues en realidad activos solo tenemos alrededor de 5.000 médicos. La política de recursos humanos no tiene una planificación, no hay una formación de recursos especializado tampoco, programas de formación de recursos muy reducidos, los cupos prácticamente son muy limitados y ahora se les pide a los médicos residentes que además demuestren que tienen solvencia económica para mantenerse en la residencia sin pago. Entonces, como verán, las personas de menor ingreso económico están prácticamente excluidas, aún a pesar de que tengan un muy buen índice académico. Pero si no tiene dinero, no puede optar a un programa de residencias. El desempleo médico es enorme y hay una reducción de los salarios de un 6% solo en el año del 2013. Esto se ha ido incrementando, reducción de los salarios. Bueno, esto no es ninguna novedad. Honduras es uno de los países con la más alta migración, sin tener un conflicto armado. Ustedes ven el drama humano de la migración de los hondureños en este momento. No solamente migran, eso es lo que se ve, la grotesca imagen de un pueblo que está huyendo de las peores condiciones de vida, de la desesperanza. Pero hay una cantidad de profesionales que también migran. No solamente son la gente pobre que no tiene ninguna oportunidad, que se ven amenazados, que realmente están más seguros en esa caravana que dentro de su propio país. Y más o menos el 11% de las personas que hacen especialidades fuera son de los médicos, son hondureños. Del 96 al 2010 habían emigrado 5.017 profesionales de salud, no solamente médicos, claro, enfermeras, otros técnicos de salud. ¿Por qué migran? Por todo lo que les comentaba, por las condiciones laborales, pero además migran por la violencia. En Honduras vivir y sobrevivir es una proeza indudablemente en esos barrios en donde la gente es muy pobre. Si ustedes revisan las causas por las que está migrando, violencia es una de las más importantes, pobreza, que está relacionada la violencia con esa cantidad de pobreza que sufre nuestra población. Solo en el 2017 se asesinaron 3 médicos. En este año ya llevamos otros 3 asesinados, por diferentes razones. Pero esta es una realidad también en la que vive nuestro país. Amenazas en el ejercicio laboral. Si, por ejemplo, esta es una carta que hicimos para defender a nuestra colega que es la directora del Departamento de Medicina Legal por haber dado un fallo en donde se decía que había sido un suicidio
y a todas luces a la persona que trabajaba en la Agencia Técnica de Investigación Criminal de Honduras, fue asesinada. Pero ellos querían que se dijera que era suicidio. Y por ella dar su opinión técnica, fue amenazada. En este momento, y por eso me interesaba, bueno, la corrupción, como les decía. En este momento, desde el 2012, el año 2015, sucedió y salió a la luz el escándalo más grande de corrupción, el Seguro Social, de donde se robaron más de 7.000 millones de lempiras. Actualmente, el CNA, el Consejo Nacional Anticorrupción, demostró que se roban el 49% del presupuesto de salud, que es insuficiente. El Estado en este momento invierte para salud por cada hondureño 42 lempiras, que equivalen a 0.017 centavos de dólar, a 0.014 centavos de euro. Por lo tanto, en los hospitales no hay nada, no hay adrenalina, no hay guantes, no hay jabón para lavarse las manos. En este momento, el hospital más grande del país, también, que tuvo que ser intervenido el día de ayer por una junta en donde uno de los miembros de la junta es un militar. Nosotros esperamos que eso no sea un mensaje de represión. Esperamos que no sea un mensaje para decirle a los miembros del cuerpo médico y laborante del hospital que no pueden callar, que no pueden hablar, perdón, que no pueden manifestarse y que por eso ponen la figura de un médico dentro de esa junta de intervención. Intervención que sucedió porque nosotros denunciamos ante el Consejo Nacional Anticorrupción que se habían gastado cualquier cantidad de dinero en medicamentos que estaban por vencerse, en radiografías que las compró la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para un centro que no tiene población que atender, porque la Universidad Nacional en este momento se ha convertido en una prestadora de servicios de salud. Él vende servicios de radiología, de rehabilitación, de odontología. Y se gastaron 19 millones en comprar películas de rayos X por vencerse, que al vencerse obligaron al personal del hospital escuela universitario a ser utilizadas ahí. Como ven, la corrupción en nuestro país es una situación terrible y como denunciamos todas esas irregularidades, ahora ponen una junta interventora. Esto es para que tengamos un poquito del contexto social. Cuánto habían de pobres, cuánto se ha incrementado la pobreza del 2010 al 2016. Esto ha ido en incremento, esto es una fuente confiable, el Foro Social para la Deuda Externa de Honduras, en donde había pasado de 61 a 68. En este momento tenemos una pobreza, para el 2017 era del 68.8%, en este momento es de 69.3%. La pobreza cada vez va en aumento. Los impuestos cada vez van en aumento. El 69% del presupuesto en salud se financia a través de esos impuestos de venta, sobreventa, que todo está grabado en nuestro país hasta la canasta básica. Por lo tanto, esto genera mayor pobreza en nuestro país. Y ustedes ven entonces, en el 2015, se aprobó la Ley Marco de Protección Social. Esa es una copia al carbón de la Ley 100 de Colombia. Y nosotros hemos presentado en diferentes foros y le hemos dicho al gobierno cómo diablos piensan que el 69% de la población va a tener para aportar, o sea, ¿de dónde van a subsidiar a esa población si en este momento no es subsidiada? Si el Seguro Social le deben más de
de 1.000 millones de lempiras que nunca aportó. ¿Se acuerdan que les comenté que el Estado debería aportar? Y eso es una de las causas por las que tiene también en quiebra el Seguro Social. Han ido sistemáticamente quebrando el sistema de salud hasta que en este momento las condiciones de atención en los hospitales, en el primer hospital del país, son realmente lamentables. Y esto es lo que tienen nuestros colegas. Ya no tienen salario, sino que como ustedes ven, una propina por la prestación de servicios de salud. Esto es una farmacia que ahora son prestadoras de servicios de salud, tienen consultas dentro de las farmacias y el médico, por esta propina, tiene que generarles además un ingreso para que sean rentables y puedan trabajar ahí. Tienen que hacer pruebas inespecíficas, un Doppler para diagnosticar insuficiencia venosa, pruebas de Helicobacter, etcétera, para poder justificar que son rentables para el gran negocio de las farmacias. En cada esquina hay 4 farmacias. A menos de 50 metros hay otras farmacias. Las farmacias están a menos de 50 metros de distancia. Es una calamidad realmente la que está sucediendo. ¿Y por qué? Porque la gente, indudablemente, eso es un negocio. La salud es un bien inelástico. Usted se enferma y no tiene otra alternativa más que buscar medicina. Entonces, venden lo poco que tienen para poder ser atendidos. Así que nosotros le llamamos la muerte civil, porque están condenando a esos médicos, a esa población definitivamente a la muerte. Ellos no existen para el Estado, no les va a dar el Estado ningún beneficio, ni el mínimo beneficio, y por eso es que la gente migra, indudablemente. Creo que esta es la última. Bueno, eso es la realidad de Honduras. Muchas gracias. Sí, muy bien, Suyapa. Respecto a esta última parte, ayer recibimos de Buenos Aires una notificación que un médico, supuestamente un médico venezolano, se presentó como expendedor de una farmacia de nuestra ciudad. Le he girado ayer los antecedentes a Douglas para que nos diga, porque él muestra un currículum, y para que nos diga, como siempre hacemos, de los amigos venezolanos que vienen a Argentina, a ver si reconocen la formación de grado, digamos, y si equivale a un médico o no. Es decir, la gravedad de la utilización comercial de nosotros cierra un poco más lo que ayer estuvimos escuchando de Ale, evidentemente que somos mano de obra, pero ya descalificada totalmente, ¿no? Porque ofrecerse a ser expendedor de una farmacia, cosa que también estamos en una lucha muy grande en la provincia de Buenos Aires, la más grande de la nación, respecto a que una empresa comercial, Pharmacity, que coincide justamente con que el propietario es uno de los gerentes del gobierno actual que tenemos, está en una lucha judicial. Nosotros tenemos un marco regulatorio constitucional, por supuesto, de la provincia, de nuestro estado, en las cuales las 3 instancias judiciales, primera, Cámara y la Suprema Corte de la provincia, le niega la instalación de esa empresa de farmacias comerciales dentro de la provincia, y ha recurrido a la instancia nacional, a la Suprema Corte de la Nación, para pedir la inconstitucionalidad de una ley que lleva más de 35 años de ejercicio y de implementación en nuestra provincia, con toda la autonomía, por ser estados federales, que tenemos para regir nuestras propias leyes. Así que esto es otra cosa más, aparte de lo que es la medicina digital y demás, que realmente habilitar estos espacios, que era la dispensa de medicamentos exclusivamente, hacer convertirse en centros de salud o como se quiera llamar. Otra actitud más, que si uno también se comportara como gremio y como sindicato tradicional
dirían que esa persona no debiera hacer esa acción. Sí. Verdaderas conductas de este tipo que defenderían la profesión. Pero está en medio la dependencia económica y la necesidad de alimentarse de este ser humano también, que migra por todas las que venimos escuchando. De modo que, bueno, una situación real del día de hoy en la República Argentina. Sí, yo creo que es generalizado esa situación, definitivamente. No solamente está ocurriendo en Honduras. Sin embargo, como les decía, en Honduras, la mayoría de los médicos están en esa situación. No es un caso aislado, no es una situación aislada, es la generalidad, más bien, y los que somos muy raros somos los que estamos insertos en el sistema de salud, ganando, digamos, que lo que manda la ley. No lo que manda la ley, porque desde el 2009 no se ha cumplido, pero mucho mejor de lo que están ganando los demás colegas, indudablemente. Y se hace una lucha muy difícil, porque obviamente es muy difícil hacer que ellos participen en una movilización, porque el gobierno los identifica y los elimina por completo de la posibilidad de obtener un contrato. Entonces, ellos definitivamente no se movilizan. Si es un joven, si le toman una foto en una movilización, no tiene oportunidad de poder entrar incluso a una residencia. Entonces, quienes se movilizan, como les decía, todos los viernes somos nosotros los que tenemos trabajo. Exacto. Exactamente. Entonces es difícil decirle, no acepten ese trabajo porque no hay opción. La opción es la lucha, pero la lucha la podemos hacer muy poco, también por este problema que le decía. Muchas gracias, doctora Suyapa. Vamos a continuar presentando las experiencias y los contenidos de la profesión médica en varios países, como ustedes han visto en el programa. Corresponde el turno a la doctora Lili Espino Wen, perdón, porque si no se me disgusta. Ella es una médica, tiene la especialidad de radiología. Recuerden ustedes que muchos radiólogos nuestros en Colombia se fueron a formar allí en Panamá. Entonces hemos tenido siempre relación. La segunda relación que tuvimos con Panamá fue a través de la Caja del Seguro Social Panameño, que fue en la misma época en que nosotros dimos la batalla por la defensa del seguro. La doctora Lili es la presidenta del Colegio Médico de Panamá. Es una colega muy fraternal, va a todos los eventos donde esté en juego la profesión médica y en juego los médicos. Ella quiere más que una presentación, me ha dicho, hacer un conversatorio para sacarlos de dudas, resolver inquietudes sobre cómo están los médicos en Panamá. Doctora Lili. Ya tengo. Muy buenos días. Ante todo, gracias al doctor Contreras por la invitación y a Asmeda, y un fraternal saludo desde Panamá. Panamá es un país muy pequeñito, de 71.042 kilómetros cuadrados, con una población de 4 millones de habitantes y 115 años de vida independiente. La salud en nuestro país tiene muchos contrastes. No se parece a la de Centroamérica, no se parece a la de Sudamérica. Sin embargo, a pesar de que compartimos muchos de los problemas de salud en nuestro país están un poco modulados o mediatizados, como conversaba ayer con el doctor Alex. ¿Por qué? Porque nuestro país es el segundo país de Latinoamérica con el mayor Producto Interno Bruto. Entonces, aunque también tenemos mucha corrupción y mucha falta, pues hay cosas que se hacen. Nosotros en nuestro país somos 10.000 médicos, de los cuales el 25% son médicos especialistas. Naturalmente que va a haber una mala distribución en cuanto a la distribución de los médicos, los especialistas, y siempre las áreas indígenas y del área del interior van a ser menos atendidas.
Nuestro presupuesto en salud está cerca del 10% del el presupuesto del Estado. Sin embargo, la mayor responsabilidad de la población en salud la lleva la Caja del Seguro Social, en donde atiende casi un 75% de la población y el otro 25% se carga el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud también es el regente y el que dicta las normativas. En nuestro país existe, además del Colegio Médico de Panamá, una entidad que se conoce como Comenenal, que es la Comisión Médica Negociadora, que tiene más bien las funciones como de un sindicato y es la que se encarga de a veces de ser la parte agresiva, la que negocia las condiciones de trabajo, los salarios. Nosotros para el enero del año 2019, el salario base del médico en Panamá es de 5.125 balboas, lo cual de pronto es mucho, para a ustedes dirán, ganan bien, pero nosotros también tenemos un estatus de vida elevado. Entonces creemos que el salario es apenas bueno. Pues podemos decir que es malo, pero que también no nos satisface. Pero ha sido un camino largo y de lucha. Nuestros estándares de salud están dentro de límites aceptables, como les decía, parte de que nosotros estemos en algunas situaciones bien es que no contamos con esto de la existencia de la privatización de la salud, pues se encarga, si mal bien, el Ministerio de Salud como regente y en conjunto con la Caja de Seguro Social son los que atienden. Nosotros sí tenemos varios hospitales a nivel nacional y, como les decía, en donde no existe una institución del ministerio, pues entonces la atención la va a dar la Caja de Seguro Social. ¿Qué problema tenemos? Pues tenemos problemas en cuanto a la corrupción, que ha llegado definitivamente a todos los estamentos de salud, y hay muchas cosas que, a pesar de que tenemos un buen presupuesto, pues no se tienen. A veces pues no hay el recambio de los equipos que necesitamos, no tenemos de pronto no tenemos contraste, no tenemos medicamentos, pero eso se da por la gran corrupción que pues existe en todos nuestros países de Latinoamérica. En cuanto a la condición de los médicos, nosotros no tenemos médicos desempleados. La profesión médica es una profesión protegida por ley, en donde en Panamá solo pueden desempeñarla pues los nacionales. Nosotros tenemos una facultad de medicina y 4 universidades privadas que dan medicina, y nuestra Universidad de Panamá tiene un ingreso anual de 300 aspirantes, y aparte de los que van pues entonces a las universidades privadas. No tenemos, nunca hemos tenido problemas de ingreso de médicos cubanos a nuestro país. Había un convenio de formación de panameños de medicina en Cuba, que luego que se analizó era como una especie de negociado y nos salía más caro mandar a estudiar nuestros panameños a Cuba que dejarlos en Panamá, y entonces eso abrió que ese renglón se utilice en becas que se dan para panameños entrenándolos en Panamá. Así que nosotros no tenemos ese problema que sé que en muchos de países de Latinoamérica sí se da, la introducción de médicos cubanos. La población panameña, sus principales causas de muerte parecen de países desarrollados, porque son las enfermedades cerebrovasculares, cardíacas y accidentes. Solamente en las áreas indígenas, que por su misma idiosincrasia, a veces ellos no aceptan la medicina como tal, pues es donde vemos algunos casos de enfermedades pulmonares
y gastrointestinales. Nosotros contamos con hospitales especializados como el hospital oncológico y hospitales pediátricos, y se está abriendo los hospitales cardiológicos y de nefrología para este tipo de entidades. La seguridad social, como les había mencionado, lleva prácticamente el 75% de la responsabilidad de la salud del pueblo, y como es una medicina que podríamos decir prepagada, pues la población está atendida. Sí se quejan de que a veces tenemos citas tardías, naturalmente, pero como se dan cuenta, cuando uno tiene que atender al 75% de la población, a pesar de que la capacidad instalada está en cerca de un 70%, pues se nos hace difícil a veces seguir a los pacientes las citas, y sobre todo se quejan de la atención por los médicos especialistas. En Panamá, el paciente tiene un poco de lo que hablábamos ayer de la medicina personalizada, o sea, los pacientes exigen que los vea un especialista. Y dice, ay, a mí me duele la espalda, creo que los riñones, yo quiero que me vea un nefrólogo. Creo que no veo bien, quiero que me vea un oftalmólogo. O sea, las personas son muy exigentes en cuanto a la atención. Sin embargo, como les mencioné, solamente un 25% de los 10.000 médicos que somos en Panamá son los que son especialistas. Entonces tenemos déficit de especialistas, por ejemplo, en el área de cardiología, anestesia, radiología y algunas quirúrgicas. Aún así también en los análisis que hacemos sigue saliendo que seguimos necesitando muchos más ginecólogos, muchos más pediatras, porque en nuestra población, a pesar de que la pirámide se está invirtiendo y tenemos personas con mayor edad que hace unos años, pues todavía tenemos población fértil y pediátrica que atender, y seguimos teniendo ese tipo de necesidades. Entonces, esos son los problemas que tienen. En Panamá la colegiatura médica no es obligatoria, así que nosotros tenemos aproximadamente un 50% de los médicos están asociados, colegiados al Colegio Médico de Panamá. Sin embargo, podríamos decir que de todas esas personas que están, hay un grupo que podría ser de esos 5.000, cerca de la mitad, son los que trabajan activamente en diferentes comisiones, con el Estado, con el Ministerio, con la Caja, interdepartamentales. En la parte educativa sí el colegio es muy activo. Todos nosotros pues sí tenemos porque tenemos un programa de recertificación tanto de médicos generales como especialistas que se lleva a cabo cada 5 años, y ese es uno de los programas mejor llevados y más exitosos de los que lleva el colegio. El Colegio Médico de Panamá y los médicos en términos generales siempre tenemos algunas fricciones con el Ministerio de Salud, porque una que otra vez sacan alguna legislatura o una propuesta que a veces pues no concluye, y conversamos. La población en Panamá, así como Corrientes, también están con algo que en Panamá se llama la cinta chocolate, que es que quieren hacer una ley de malpraxis. Esa ley de mala práctica la llevan las asociaciones de pacientes, que en algún momento pues ven que se han violado sus derechos porque una mala atención, una atención tardía o algunas cosas que realmente el paciente no entiende, pero que es el sistema el que hace que no se lleve a cabo una adecuada atención del paciente. Entonces, si estamos en el Senado, pues porque es una ley como que está ahí, la sacan cada cierto tiempo, no se ha llevado a efecto, pero
hay presión por parte de la población a recibir un poco mejor atención de la que tienen. Nosotros también tenemos una atención médica privada, porque si bien es cierto, la Caja de Seguro Social abarca un 75% de la población, gran parte de la población que es cotizante al Seguro Social, que podríamos hablar de la clase media, alta y alta, pues no utiliza los servicios de la Seguridad Social. Y entonces estos son los que utilizan los servicios médicos privados en Panamá y a través de algunas aseguradoras que se dedican a los servicios de salud. En Panamá nosotros tenemos 6 hospitales privados que también pues llenan su función en atender a esta población que aún siendo cotizante pues no utiliza los servicios de la Caja de Seguro Social, tal vez en busca de una atención más expresa, y pues ahí usted también va a encontrar todo un directorio de especialistas que si quiere acudir a ellos, pues definitivamente que los va a atender. Los médicos en Panamá, pues en su gran mayoría pertenecemos a las instituciones, llámese MINSA, Ministerio de Salud o Caja de Seguro Social, pero también brindan servicios privados en algunos de los hospitales o clínicas del país. O sea que la mayoría de los médicos, sí, también tenemos esto de tener 2 trabajos, lo cual también influye en que a veces nuestros médicos pues estén sometidos a mucho estrés, y de eso se ha escrito mucho. Realmente la pelea a veces no es por las condiciones de trabajo per se o hostigamiento laboral, sino por el exceso de trabajo y responsabilidad que a veces los médicos tenemos que tener. Entonces, sí, tenemos los mismos problemas en cuanto a la que a veces no tenemos en el momento que necesitamos las acciones del gobierno en cuanto a la mantenimiento de nuestras instalaciones, equipos, insumos, pero pues se hace la presión y se trata de corregir. En cuanto a los servicios básicos, pues nosotros sí tenemos, igual que mostrado, pues todos los servicios de agua potable, salud, y creo que lo que nos queda a nosotros en los próximos años, pues dentro del colegio médico, pues y el ICOMENENAL, es luchar primero por una colegiatura obligatoria a nivel nacional que nos dé mayor fortaleza, pelear por las reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo, y obligar a nuestras dirigencias, tanto del Ministerio como de la Caja de Seguro Social, que cumpla con el mandato de tener las condiciones de trabajo adecuadas para dar un mejor servicio a nuestra población panameña. Y entonces, pues, dejo abierto para cualquier pregunta o interrogante del sistema de salud de Panamá. Doctora Lili, Dígame. ¿quiénes nombran a los gerentes de los hospitales del MINSA o de la Caja de Seguridad? El Ministerio de Salud nombra tiene un director general de salud, que es el que va a nombrar a los diferentes directivos de las instalaciones de salud del Ministerio de Salud. En la Caja de Seguro Social hay un director general que nombra a un director nacional de los servicios y prestaciones médicas, que va a hacer el nombramiento de todos los que manejan también las instalaciones, llámese hospitales, policlínicas, centros de salud de la Caja de Seguro Social. ¿Pero esos nombramientos responden más a lineamientos técnicos o políticos? Usualmente, por ejemplo, el director general de salud, el director nacional de los servicios y prestaciones médicos son
políticos. Son políticos porque son puestos de confianza. Pero muy difícilmente un hospital de tercer nivel, del MINSA o de la Caja, lo maneja alguien que no maneje salud. Así que, si bien es cierto, no son a concursos, son médicos del sistema. Dígame usted. Muy amable, buen día. Una pregunta es, más o menos, ¿cuánto es el promedio, el porcentaje de médicos extranjeros que pueden llegar allá? Si hay alguna exigencia que tengan que cumplir, y la otra, si la remuneración es igual en la Caja que en las partes privadas, que en los hospitales privados. En Panamá hay una ley del Ministerio de Salud en donde si usted trabaja ya sea en el Ministerio de Salud o la Caja de Seguro Social, y por los grados el salario va a ser igual, tanto para los médicos como para enfermeras, farmacéuticas, no importa que trabaje en cualquiera de los dos sistemas. Una vez que usted es nombrado en una instalación de salud, ese nombramiento es permanente, como decía la doctora Suyapa, pues usted está en el sistema y tiene que hacer algo como muy grande para que salga del sistema. Privadamente es diferente, porque nosotros tenemos especialistas que te van a cobrar una consulta de 100 balboas, de $100, y también tanto los honorarios para atención médica o quirúrgica van a ser dependiendo de la institución donde esté y el médico que lo atienda. O sea que, pero a veces cuando las personas tienen seguros privados de salud, los seguros son los que nosotros decimos que le ponen el cascabel, porque ellos dicen pagamos hasta cierto porcentaje, pagamos lo usual acostumbrado. O sea que usted le puede pasar una factura, por ejemplo, de un paciente que ha sido intervenido por una cirugía cardiovascular, le pasa unos honorarios de $30,000, pero puede que el seguro diga, nosotros vamos a pagar $15,000, y entonces ahí el resto o lo negocia el hospital y el colega con el paciente, o se arreglan. Entonces hay diferentes, porque hay diferentes modalidades de seguro privado. Por ejemplo, otra entidad muy fuerte para los médicos que no se dedica a nada gremial es la Cooperativa de Profesionales Médicos, que reúne, ahí están todos los médicos de Panamá, porque tiene un producto que se llama Capital Externo de Retiro, que es prácticamente una jubilación complementaria a la que nosotros recibimos por nuestro trabajo. Entonces, el seguro que maneja para los médicos es un seguro que nos cubre por $2 millones renovables cada año. Entonces, prácticamente cualquier evento catastrófico de los médicos está cubierto al 100% en nuestro seguro. Pero asimismo, cada compañía con cada grupo tienen diferentes arreglos. Nosotros en Panamá, desde hace muchos años, existe una ley en donde hay una serie de profesiones protegidas por ley que solamente los pueden ejercer los panameños, y entre esas está la medicina. Nosotros no tenemos médicos extranjeros en nuestro país ejerciendo, está prohibido. Muchas gracias, doctora. Gracias. Se me había olvidado con la anterior expositora, por ¿verdad? favor, de pie para las dos mujeres médicas dirigentes, Gracias. dos batalladoras, la doctora Soyapa ha sido Me iba a ir a trabajar allá haciendo así, ya no. Honduras, ha sido reelegida y es la No se puede. presidenta de la Junta Coordinadora de los colegios.
Tal vez algunos que estuvieron en el martes escucharon cómo ellos hacen casi todas las funciones, desde el punto de vista académico hasta llegar al punto de vista de las reivindicaciones económicas laborales. Pero tienen un bonito programa que es el programa del bienestar de los médicos argentinos. Gracias, Pedro. Un gusto, buen día para todos. Quizás es una mañana un poco triste porque nosotros estamos pensando en cómo impulsar desde aquí instituciones sindicales, las que no lo tienen, y las que lo tienen, por supuesto, ampliar su participación en esta lucha. Y digo que es triste porque están llegando 20 cerebros a nuestro país que son los que están buscando su realización personal y responder a sus empresas, a las cuales corresponden, ¿verdad? Son todos los presidentes del G20 que están hablando en este momento, ya hay reuniones bilaterales, además de cómo pueden participar aún más en el mercado, en este caso nuestro, de salud, que en Argentina, a pesar de los intentos de los 90 y demás, salud más o menos se había preservado. Sin embargo, ahora es un nicho que evidentemente lo van a estudiar bien a fondo, a ver cómo pueden seguir exprimiendo el Producto Bruto Interno nuestro a través de ser prestadores en el sistema de salud. Y nosotros en esto no vamos a repetir cosas desde que estamos escuchando de ayer, brillantes, por supuesto, exposiciones y ver cuál es el rol, lo que recién comenté, a dónde nos llevan a los médicos, como ser expendedores de medicamentos en las farmacias. Y esto es la realidad, toca todos los días, nadie nos está contando absolutamente nada. Y frente a esto, a diferencia de Panamá, que es para discutirlo, nosotros somos un país totalmente abierto, como decía Pedro, tanto para formación como para el trabajo médico, no solo médicos, sino para todo, por supuesto. Y tenemos grandes migraciones. Y por supuesto que habrá argentinos que también van a otros países, y esto es lo que uno debiera hacer, y muchas veces lo hablamos en Confemel, cómo se arbitra este mecanismo, y que no debiera ser una herramienta del mercado, decir acá estoy mal y me voy allá porque por lo menos puedo comer, como hace este médico venezolano a vender medicamentos. Entonces, esta es una de los desafíos, cómo nosotros impulsamos migraciones controladas. Es decir, no estamos a favor de que las fronteras sean cerradas, sería pésimo. Tampoco a una globalización sin ningún control como es en este momento. Entonces, por ahí una gran potencia vende todo lo que necesita vender y no compra lo que necesita, que los otros países que compramos lo que ellos les sobran no podamos exportar. Esto es una mercancía a diario y tristemente llega al sistema de salud. Y nosotros pensamos, nos comentaba Pedro, nosotros hablamos siempre, entre otros temas, el bienestar médico. Más que el bienestar, es decir, qué herramienta le damos al médico para defenderse de todo lo que está pasando, en virtud porque es el que recibe el impacto mayor de la decadencia social. Es decir, el ciudadano, el último reducto que tiene de donde asistirse es el hospital público, que en nuestro caso, ahí lo veían en la presentación de Aníbal, tenemos la cobertura del 100% en el sistema público. Sin embargo, lo que se vende a través de las instituciones internacionales, OPS, OMS, diciendo que Argentina no tiene un sistema de seguro que proteja a los ciudadanos. Mentira. Pero bueno, hay que imponerle un sistema de seguro. Entonces dicen, no, sí, no tenemos cobertura, cuando en realidad nuestros hospitales dan una cobertura abierta e integral, no solo al ciudadano, sino a cualquier habitante de América que ingrese a nuestro país. Y tenemos, justamente por situaciones de mercado, gente de los limítrofes que vienen a atenderse porque pueden tener su parto sin ninguna erogación, pueden hacer su cirugía también sin ningún pago. Esto es el sistema nuestro y al que defendemos, por supuesto. Dentro de este sistema está el médico, y el médico estamos en un pluriempleo, en una decadencia. Fíjense por ahí lo que corregíamos recién, el tema de la inflación. Para este año el presupuesto nacional había hablado de una inflación del 18%. Estamos en el 50% con todos los retoques que siempre se hacen. Esto es impacto en el salario real. De $1.000 que teníamos, $1.200 que teníamos en un sistema de previsión nuestro, que ahora les comento, hemos caído a 600. Y esto es de un día para otro, es así.
la relación entre ingreso y costo de vida ha hecho que estemos en una situación crítica y que tengamos que, digamos, caer al salario real habitual en América Latina, que se presentó dentro de los otros listados, con un costo interno muy alto. En esto, por suerte, digamos, nosotros tuvimos un desarrollo de la actividad médica que eran los grandes hospitales y demás, que eran de beneficencia, es decir, el médico iba ahí por el honor y porque además figuraba en su cartilla que era médico del servicio del hospital tal, y realmente tenía una jerarquía espectacular, sin cambio de erogación, de salario, no le interesaba porque tenía una actividad profesional independiente que le daba un muy buen pasar. Después la seguridad social, evidentemente a través de los aportes de trabajadores y patrón, digamos, se instauró un sistema de seguridad social que como diseño es muy bueno porque no solo cubre al trabajador, sino cubre a su grupo familiar, no solo le da salud, sino que le da turismo, le da educación y demás. Realmente como sistema es ideal y se ha mantenido durante el tiempo. Por supuesto que es conducido por humanos que usufructuaron todo ese gran volumen de actividad laboral y de ingreso para otros fines que no eran los específicos, pero el sistema es espectacular en cuanto a su diseño y cómo debiera preservarse. Y en este cambio de la actividad médica, el médico ahora, bueno, hace bastante tiempo, es un asalariado que no lo reconoce y ahí tenemos toda la conflictividad y la falta de apoyo quizás a acciones que precisamos para llevar adelante las políticas de protección. Pero en eso, hace más de 50 años, por suerte, hubo un grupo de médicos que pensó en hacer un sistema de previsión, y ahora sí hablamos no del país, sino de la provincia de Buenos Aires, que somos 50.000 médicos, que es el 40% de la masa, digamos, del Producto Bruto de la nación, y además de la cantidad de ciudadanos y habitantes que en ella estamos, y tenemos un régimen que se llama Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires, porque es cerrado y específico a los que allí trabajamos, que se genera en una ley que es a partir de todo aquel médico que trabaje en la provincia de Buenos Aires debe estar obligatoriamente matriculado en nuestro colegio de médicos y a partir de ahí ingresa obligatoriamente, por supuesto, a un sistema de previsión que su base es solidaria. Y ahí discutimos, la solidaridad obligatoria, sí, no hay otra forma. La solidaridad, si no es obligatoria, no existe. Entonces, todos los que trabajamos en la provincia estamos matriculados e ingresamos a un sistema que tiene condiciones que han ido variando, desde ser cantidad de años de ejercicio para acceder a los beneficios, cantidad de años de aporte para acceder a los beneficios. Beneficios que no solo son la jubilación y la pensión, que ese sería el último resultado, sino que se da desde el día cero del ingreso, de la incorporación a este sistema, a tener una protección. Y en algún momento, esto lo aprendimos de una caja de contadores, la provincia de Buenos Aires tiene 14 cajas de profesionales, en el país hay 77 cajas de profesionales, todas son independientes, autónomas, están dirigidas por sus propios profesionales, tenemos elecciones cada 4 años, son democráticas, son representativas porque tienen representación por cada 300, la nuestra, por ejemplo, un asambleísta por cada 300 médicos. Entonces, no tenemos en ese sentido intromisión del Estado en este sentido, y el Estado incluso, lo dice en su propia ley, se desliga del sostenimiento, cosa que en buena hora lo vemos, del sostenimiento y la intromisión en nuestro sistema. Pero entonces, a través de una charla con contadores, hicimos nuestra propia estadística. Y suponiendo que nosotros fuésemos 100 médicos, mucho más jóvenes, que recién ingresamos al sistema, nuestro sistema, por ejemplo, el beneficio jubilatorio se obtendría a partir de los 65 años y 35 años de aporte. Pero vaya que si somos 100 que recién ingresamos, hay 16 que no llegan a reunir esas condiciones, que quedan en el camino. Y esos 16 que no ingresan, que no llegan al final de su carrera, digamos, y de su carrera laboral para acceder al beneficio del jubileo, nos encontramos con que solidariamente todos, por eso hablamos de la solidaridad, solidariamente todos nos vamos a hacer cargo de esas 16 casos, que serán incapacidades, muerte, enfermedad prolongada o crónica, que evidentemente hacen abandono de su actividad profesional
y que nuestro sistema le da una retribución. Acá vamos al concepto, porque después estamos con las disposiciones económicas que no manejamos nosotros. Son los gobiernos los que plantean cuánto vale nuestro trabajo y demás, pero, digamos, tenemos la posibilidad de dar un aporte y un nivel de sustentación a esa familia que ha ingresado a este sistema. Pero más allá de eso, de lo que sería 16 de cada 100 que no llegan, sino de los que el resto que tenemos también la suerte de por ahí llegar al jubileo, evidentemente también tenemos otras alternativas que la caja cubre, como ser distintos subsidios a la maternidad, al embarazo, enfermedad durante embarazo, enfermedades de más de 30 días, pero no que lleguen a la cronicidad o a la complicación de que hablábamos de estos, préstamos, turismo, o sea, es una seguridad social a la que le falta prestación de salud, porque la prestación de salud estaría requiriendo de un aporte separado de lo que es el aporte que se hace fijo mensual para estar en el sistema. Y en este sistema estamos todos, los que trabajamos en hospitales, en el sistema público exclusivamente o no, los que trabajan en la seguridad social, los que tienen actividad privada exclusivamente, y los que trabajan en un sistema de medicina prepaga que en nuestro país está económicamente en nivel importante, pero no cubre una cantidad importante de ciudadanos. De modo que en este sentido lo que queremos es rescatar e impulsar sistemas de previsión, en este sentido de cobertura al médico. De hecho que muchos de los países limítrofes además que participan en nuestro sistema tienen convenio de reciprocidad, o sea, aquel que ha hecho un aporte a nuestra caja, tenemos convenio de reciprocidad con los distintos países de América Latina, con lo cual su aporte después lo lleva, si es que él estuvo en una etapa de capacitación nada más un par de años y debe hacer el aporte, ese aporte le sirve después para donde siga la actividad profesional. Y en esto recalcar fundamentalmente que es un sistema de previsión en la cual los médicos somos los que la gerenciamos, los que la administramos, como a la par decía, existen de abogados, de contadores, de técnicos agrimensores. En realidad las grandes profesiones tienen muy desarrollados estos sistemas, cada uno por supuesto con sus leyes y demás, y en este momento estamos impulsando también el aporte de la comunidad vinculante, que muchas profesiones la tienen. Arquitecto, por ejemplo, usted hace un plano y el que va a hacer la obra tiene que poner un aporte a esa caja de arquitectos, ni que hablar de los abogados. En este sentido nosotros somos los que más alejados estamos de eso y estamos hablando de tener un aporte de lo que son los que somos los gerenciadores de todos los sistemas, ¿no? Que son medicamentos, tecnología y demás para que aporten a nuestro sistema de previsión, que se encuentra evidentemente impactado, como toda la economía nuestra, por estos cambios bruscos que hacen que lo que parecía suficiente o decoroso en un momento, de pronto nos encontramos con esta hecatombe que se está produciendo en nuestro país. Así que simplemente decirles que podemos intentar transmitir la experiencia que tenemos. Son sistemas propios, son independientes. Quien trabaja en el Estado o en una municipalidad, digamos, de cualquier dependencia del Estado, tiene un sistema también jubilatorio que hace un aporte para eso y son compatibles perfectamente. Y aquel que tiene una actividad también compartida, porque muchas veces estamos ligados a la capital federal, que no tiene otro régimen distinto, y tenemos médicos que trabajan en ambos sistemas, tienen también otro sistema de previsión, con lo cual en ese caso hay 3 sistemas que coexisten, que son compatibles y que, bueno, le dan una actividad pensando en el retiro que pueda tener una vida más o menos decorosa en cuanto a lo económico se refiere. En ese sentido, los otros sistemas no dan la cobertura en la actividad como da la caja, como recalcaba el tema de pensiones para el caso de invalidez o demás del titular, o para el caso de fallecimiento desde ya. En ese sentido, digamos, como todo, hay gente que está profesional, que lo tenemos más o menos conforme, y otros que evidentemente
se nos hace en cierta forma pesado el aporte. En este momento el aporte, de acuerdo al dólar de ayer, estamos en $120 mensuales más o menos, y el aporte, y lo que serían los beneficios, ha bajado a $800. Pero bueno, no son cosas que podemos modificar nosotros los médicos, y mucho menos desde una caja. Tenemos la caja nuestra 62 años de funcionamiento, y ha sido tan solidaria que en su momento, cuando se inició, al momento en que cumplía con las condiciones, que en ese momento eran 55 años, podía jubilarse. De modo que nos hicimos cargo de tantísimos médicos que se jubilaron al inicio del sistema sin tener una base de aporte, que es la única que tuvo este comportamiento. Las demás tuvieron o una jubilación proporcional o un aporte mínimo de 5 o 10 años. Pero bueno, digamos que estamos muy conformes con el sistema, no podemos modificar las condiciones económicas, pero ahí estamos, permanentemente buscando alternativas para ver de qué forma cubrimos o le damos alguna alternativa al médico, que es el que está padeciendo todos estos vaivenes de la salud y la economía. Así que, sintéticamente, es esto. Escucho una pregunta Sí. de interés. En Colombia son muchos los médicos que buscan a Argentina para la especialización. Quisiera que nos explicara, nos ilustrara, cómo es el acceder a un cupo de una especialización, sea la que sea, cuánto es el tiempo, quién certifica, si el hospital o certifica la universidad, ¿sí? Y si ese residente tiene salario o le dan facilidades de tener ingresos o trabajos adicionales a la residencia. El sistema de residencia nuestro puede ser público o privado. Dentro del sistema público está lo que es el Estado Nacional y lo que son los estados provinciales o municipales, que también han incorporado becas de residencia. En general, las becas de residencia están homologándose ahora a 4 años de formación. Todas las becas de residencia tienen una retribución, que en este caso estamos casi en 17.000, estarán $400 aproximadamente. Esto es igual para nacionales o para extranjeros, no existen diferencias. El ingreso se hace por concurso, o sea, hay un concurso general en un estado, una provincia, un municipio, y por ranking acceden. Nosotros tenemos cargos vacantes en residencias en este momento. Hay cargos de residencia que han quedado desiertos. El reconocimiento, el que nos pide la certificación, es el ente que la realiza. Puede ser universitaria o pueden ser públicas, provinciales, por ejemplo, y es la provincia, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, es el Colegio de Médicos el que le reconoce la certificación. Decía, dura 4 años aproximadamente. Hay algunas universidades, como siempre venimos hablando, que esto ha sido una salida entre laboral y económica de las empresas. Hay algunas, como la Universidad de Maimónides, que ha firmado convenios con algunos, no solo diría con los estados, con algunas sociedades de algunos de nuestros países. Entonces remiten estudiantes, remiten médicos de grado para hacer la especialización a esos lugares. Nosotros estamos en una disputa con eso porque no están dadas los niveles de calidad que esa universidad debiera ofrecer. Y además, empresas sanatoriales y demás que lo utilizan como mano de obra, pues son 4 años y tienen garantizada la actividad de ese médico en ese lugar. De modo que el reconocimiento es por el Estado que la esté dando. En el caso de Buenos Aires, donde existen los colegios, son los colegios médicos los que certifican. Hay universidades, más o menos tenemos homologado, que son en 4 años de duración y sí tienen todos una renta, una beca por el cual reciben un honorario mensual. ¿Alguna pregunta adicional quieren hacerle? Bueno, pues muy bien. Un aplauso para Luchito. Gracias.